que primero ladrón, asesino o lo que sea, pero maricón. Marico, no. Esta primera película de temática trans en Venezuela, cuando a mí me hablan de preparación, de trabajo, directamente habla de lo que yo soy como una mujer trans. En esta edición de Transparente, Endri Cardeño. Colombiana y actriz, Endri fue la encargada de dar vida a Sheila en una película que marcó el cine en Venezuela. Y hacer a Sheila fue maravilloso porque representaban cómo es ser trans dentro de una familia venezolana promedio. Para mí ser actriz era ir y triunfar en Venezuela y que me llevaran a la Guerra de los Sexos, a Radio Rochela. Yo siento que Sheila sí era una mujer que había nacido en un cuerpo equivocado, mientras que Endri no. Tiene más de 20 años abriendo camino en la escena artística latinoamericana, siendo su más reciente descubrimiento el amor por el stand-up comedy. Era la primera trans que atravesaba el umbral de una empresa como RCN Televisión. Mi primer premio en Colombia. Villana favorita de serie en una terna completamente femenina. Fue una experiencia maravillosa porque mi primera experiencia como comediante fue con 700 personas. Acompáñame junto a Endri a conocer el detrás de cámara de ser una diva del cine latino en otro episodio de Transparente. Llega el director con un micrófono y le voy a pedir disculpas por mi voz de travesti porque es que yo, ¿cuál voz de travesti? Yo no pedí disculpas antes de empezar el episodio. Hola amistades, yo soy Ale Mateus y esto es Transparente con Endri Cardeño. Endri, ¿cómo estás? Muy emocionada, encantada de conocerte. Te decía ahora al saludarte que era muy mágico haberme encontrado con tu podcast, esto pues, en lo que yo consumo por YouTube, que me encanta, y ahora estar aquí charlando contigo me parece increíble. Pero ¿cómo me dices tú eso a mí? Si para mí es increíble que siento que estoy charlando con mi tía Sheila. Bueno, está bien. Yo pensaba, para los que se lo pregunten, yo soy de la frontera, crecí viendo televisión venezolana, todos mis referentes son venezolanos, entonces siempre se me preguntó si era venezolana. Bueno, la mitad de mi corazón es venezolano por afecto, por cercanía. Y yo decía, este podcast va a ser así, no sé, va a ser como Daniela Di Giacomo y Erika de la Vega, no sé. Me encanta. Óyeme, sí, vi que eres de Cúcuta. Eso es venezolana. Eso es Sí, básicamente sí. Venezolana. Claro, porque bueno, imagínate, a mí me tocó, yo soy modelo 75, toda mi adolescencia fueron los 90 espectaculares. Yo tuve que ver coronar a Alicia Machado un día de mi cumpleaños hace 30 años, imagínate, un 17 de mayo bueno, en ese momento del 96, y fui criada con Diablito Hundergur, Amor Blue Rose, Claro. y el Buenas noches, Poliedro de Caracas. Entonces, bueno, imagínate. Y nosotros igual con ustedes. Yo alguna vez fui a Cúcuta en mi adolescencia porque tenía una madrina que vivía en San Cristóbal, en el Táchira, y no nos devolvimos sin haber comprado algún artículo de cuero y algún bloomer. Ah, claro, la ropa interior. Y bueno, y hoy día no perderías la oportunidad de comprarte una buena faja. Ay, claro, por supuesto. Sí, Aunque sí. no me hace falta ir a Cúcuta. Aquí hay bastantes tiendas de fajas colombianas. Bueno, claro, pero aquí te saldrían sin el recargo de llevártela hasta allá. De acuerdo, me encanta. Endri, tengo tantas cosas que quiero conversar contigo, pero me pareció súper lindo como este tema de que hayas crecido tan cerca de Venezuela, porque, bueno, yo me topo contigo por primera vez con Sheila, Una casa pa' Maíta, la película, y quería empezar la conversación por ahí, porque a mí me pasaron dos cosas cuando vi esa película de ti. Primero, no podía creer que eras trans. Y en la película lo descubro en algún punto. Y luego que eras colombiana. Como que esta mujer venezolana tan arraigada no es venezolana, Dios mío, con este acento, con esta fuerza, con todas estas cosas. Entonces, ya un poquito nos diste la abreboca de que creciste con todos estos referentes. Pero
más allá de eso, creo que la vida en frontera también tiene como sus cosas, ¿no? Porque me imagino que para los colombianos eres muy venezolana y para los venezolanos eres muy colombiana. Em, ¿Cómo se vivía ser una diversidad? Creciendo en este contexto con tanta pluralidad, digamos, culturalmente, y aparte tú formabas parte de esa diversidad. El contexto en Cúcuta era más sencillo, era más complicado. ¿Cómo fueron para ti estos primeros años? Bueno, mira, yo creo que si hay como un contexto cultural y generacional, pues marcado por el machismo, todavía no teníamos tantas leyes, no teníamos como tanta visibilidad, de alguna manera todavía las personas trans, ni siquiera nos llamaban personas trans, y de alguna manera todavía estaba la representación social de las personas trans era absolutamente negativa, ¿no? Estaba directamente relacionada con la oscuridad, con el mundo de la noche y con, pues, estar al margen de la ley, ¿no? Ujú. Y si bien a mí no me tocó, digamos que una persecución como tal, y tuve la fortuna de tener un tránsito absolutamente, digamos que orgánico, espontáneo, tal vez por mi personalidad y un poco por esta mente, tal vez artista, que me permitía escabullirme en mundos imaginarios maravillosos que me sirvieron después para ser la actriz que soy hoy día, pero sí que había muchísimo machismo y sí que mi tierra, ¿no? El norte de Santander, los Santanderes son vistos al lado de otras regiones de Colombia como tierras muy fuertes, ¿no? Con un machismo muy presente, ¿no? En la cultura, en la manera de hablar, y un poco en qué es ser una mujer y qué es ser un hombre, ¿no? Eh, yo no sé si afortunada o infortunadamente yo crezco en una familia disfuncional, donde tuve la oportunidad de ser más libre, y esto lo digo porque no sé si habiendo tenido un padre las Ujú. cosas hubieran sido diferentes, ¿no? Para Sí. mí, entonces tuve mayor libertad, una madre trabajadora, y pues a mí me criaron tíos, mi abuela, vecinas, y me crié también un poco en eso que nos daba nuestra época, que eran los parques, las esquinas, las copas de los árboles y las aventuras a sitios descampados o qué Eso sé yo, era, cerros, ¿no? ese Era era maravilloso. Entonces nuestro TikTok. eso yo sí lo cuento porque yo siento que todo eso me dio a mí una visión frente a la adversidad, la cual han querido llamar valentía, pero que para mí tiene que ver un poco con el realismo y con el ser una persona, digamos que con un nivel de raciocinio que entiende que la vida tiene A y B, ¿no? Y que la vida tiene claros y oscuros. Y si bien mi primaria fue maravillosa, por ejemplo, Okay. donde siempre fui un niño que leía, que cantaba, que hacía la poesía, que bailaba, y que por ahí de repente ya me tiraban mi, ay, loca, o pártete, galleta, ¿no? O cualquier cosa. Tenía años que no Pues no escuchaba dejaba de eso. ser un niño, y sabes que en la infancia las diferencias entre niños y niñas no son muy grandes, más allá de tener el cabello largo o corto. Tal vez en la adolescencia, o sea, mi primer encuentro con lo que iba a tener que enfrentar de allí en adelante, que tenía que ver con lo que yo era y lo que yo representaba desde mi comportamiento, sin saberme tan siquiera homosexual y Ok, sin saberme, y muchísimo menos sin saberme trans, claro. ¿sabes? Esto, hicieron una encuesta en el colegio donde yo estaba, hicieron una encuesta a nivel estudiantil. Ok, Yo iba en el primer año de la secundaria, lo que llamamos acá primero de bachillerato. O sea, de acuerdo. era la primera vez que yo salía de mi escuela de toda la vida, toda mi primaria en una escuela, me trasladé a una institución grande a hacer mi bachillerato, y hacen una encuesta donde preguntaban si sabían de personas que tenían problemas de drogadicción, problemas de delincuencia, carterismo, etcétera, etcétera, y problemas de homosexualismo. Todo en la ¿Sabes? O misma sea, bolsa. sí, sí, sí. Entonces, creo que fue el primer concurso que gané.
Fue tu primera corona. Por voto popular, porque inmediatamente después de esa encuesta me llaman de psicoorientación y ahí donde sí empieza a volverse un poco traumático todo, porque tenía que llevar a mi mamá, si no llevaba a mi mamá no me aceptaban, mi mamá no podía pedir permiso en el trabajo, todo se iba volviendo complicado para enfrentarme a una realidad que para mí era absolutamente espontánea y natural y que se volvió a partir de allí en un problema y así fue toda mi secundaria. Pero como te digo, de la televisión venezolana marcada en mí, yo tenía a Abigail muy instaurada en mi psiquis. Claro. Entonces yo era la niña rebelde que no se iba a dejar, que se enfrentaba a los profesores, que iba a hacer esto huelga, que iba a hacer todo para que... Y bueno, entonces eso me convirtió siempre en ese momento en un estudiante problemático y pasaba a un segundo plano el tema de mi identidad y del bullying en el colegio, que en ese momento no tenía nombre tampoco, o sea, De acuerdo. no se llamaba bullying ni nada por el estilo. Y yo simplemente pues aprendí de alguna forma, no lo hagan en casa, o bueno, cada quien contará su propia historia. Aprendí a defenderme, aprendí a enfrentarme, aprendí a esto, pero siempre defenderme y enfrentarme me generó problemas disciplinarios y terminaba pues con matrícula condicional, me expulsaban del colegio y bueno, terminaba todo esto así. Pero tengo que decir que ese tipo de cosas a mí, lejos de traumatizarme, aunque habría que hablarlo con una experta realmente, Claro. en mi propio análisis, lo que me dio fue fortaleza, lo que me dio fue carácter, lo que me dio fue un poco como ese callo de decir, bueno, esto es la vida es así, y cuando ya te empiezas a saber diferente, porque tú no te sientes diferente, es la gente la que te hace sentir diferente y la que te lo restriega en la cara todos los días, entonces era cuando yo decía, wow, o sea, es problemático porque yo nunca voy a poder hacer que la gente cambie de parecer con respecto a lo que yo soy. Y yo no creo que yo nunca vaya a querer cambiar lo que yo soy por complacer a la gente. Entonces, como que no había otra salida que enfrentarlo, ser valiente, pero si esto lo miro en retrospectiva, porque tal vez en ese momento yo no sacaba ese tipo de análisis, siempre había como ese objetivo que no podemos perder y que lamento mucho cuando veo tránsitos un poco eh, sufridos y fuertes, ¿no? Como con muchos obstáculos. Lo lamento mucho porque yo creo que lo único que no podemos perder es esa ilusión y ese entusiasmo de vivir y de ser y de realizarnos y de desarrollarnos y no dejar que nada de eso nos dañe esa oportunidad de poder vivir cada día de nuestras vidas. De acuerdo y sobre todo de los países de donde venimos, porque las culturas venezolana y colombiana, si de algo se caracterizan es de la fuerza de sus mujeres, de lo divino que es ser mujer, de la belleza que hay detrás de eso, de todo lo que el género comunica en general. Países de reinas de belleza, el arreglarnos, el vernos y sentirnos guapas, el cómo nos presentamos, la fuerza con la que encaramos los problemas, si somos capaces de enfrentar la vida con un hombre o no. Creo que todas o muchas vivimos inspiradas de nuestras madres, abuelas, tías, primas y precisamente eso un poquito te quería preguntar porque yo me siento súper atravesada por la forma de ser mujer venezolana, ¿no? Claro, Y en me el encanta. arreglarme y la gente, y se espera de mí, se espera quizás de nosotras, las chicas trans venezolanas, que seamos de una manera y que te operes y que te hagas y que te arregles. Y a mí me viven diciendo, con ese cabello tuyo te tienes que hacer unos rollos de Miss y te tienes que hacer... Y yo, sí, amiga, yo me lo hago, no te preocupes. Entonces te quería preguntar, como quizás de todo eso que significa ser mujer en Colombia y en esta etapa de crecimiento y cuando empiezas quizás a conocerte y a aceptar, que me parece muy lindo lo que dices, es una aceptación radical doble, ¿no? La de, pues mira, quizás ellos no van a cambiar nunca la forma en la que me ven,
pero yo tampoco voy a cambiar nunca la forma en la que soy, ¿no? Creo que es un momento pivotal en la vida de toda persona trans o toda persona diferente al status quo, la verdad. Entonces, si tuvieses que definir cómo el ser una mujer colombiana te atravesó o una mujer en frontera y cómo empezaste a formar esa mujer que hoy eres. Mira, no, claro que tiene que ver con esa binacionalidad, por lo que te digo, por mi construcción, por lo que crecí, y yo sé que hay personas que les parece banal y farandulero el tema de los concursos de belleza, pero a mí me atraviesa, como dices tú, las reinas de belleza y ese modelo de mujer, digamos, aparte del estereotipo, porque ya soy una persona de 51 años y he querido liberarme un poco del yugo de la estética, sí, un poco el mejoramiento, ¿no? El buscar una manera de ser cada vez mejor, pero sobre todo, aunque se conviertan en frases de cajón o no, el pensamiento, los discursos. Hoy día reconozco, por ejemplo, perdón que me devuelva un poquitico, hoy día reconozco los concursos de belleza como espectáculos. ¿Sabes? Claro. Espectáculos artísticos, donde hay una performance, donde la mujer juega a una realeza y a una altura y a un donaire pues que realmente en la vida diaria no tenemos nadie y que representa un poco ese aspiracionismo, ¿no? Y pues nada más aspiracional que el hecho de ser trans, y espero que no suene feo, ¿no? Entonces, yo siento que esa palabra de la reina, ese mensaje positivo, esa esperanza, ¿no? Ese mensaje de superación, de prepararme. Cuando a mí me hablan de preparación, de trabajo, de disciplina, de esfuerzo, de sueños que se realizan, de todo eso directamente habla de lo que yo soy como una mujer trans, sí. ¿Sabes? De mi construcción, no solamente como mujer trans, sino como ser humano. Entonces, el poder tener todo esto, pero añadido a eso, hablar de justicia, hablar de inclusión, ¿no? Y sobre todo hablar de ayudar al otro, ¿no? Y cómo yo desde mi lugar, yo puedo contribuirle al otro, ¿no? Sí. Con el poquitico de poder que pueda tener mi foco o mi voz o mi simple presencia en un lugar, ¿no? ¿Cómo hago que esa presencia se haga valiosa desde lo que yo soy, desde lo que yo represento? Y todo eso viene desde el mundo femenino, desde el ser mujer, desde lo que me enseñó un Miss Venezuela, un Señorita Colombia, los Miss Universos, todo esto que la gente que no sabe y que no son verdaderos amantes le ven lo malo, lo que como todo tiene su doble cara. Pero yo me quedo siempre con lo positivo y eso a mí me construyó muchísimo. Las heroínas de las telenovelas también, que no se dejaban, que se defendían, sí. Que se levantaban, que hacían valer sus derechos y que lograban, que trabajaban y conseguían sus sueños. Entonces eran como estas dos partes del ser mujer que a mí más el ejemplo real y tangible del día a día de las mujeres de mi familia. Yo tengo algo muy bonito que siempre cuento porque el hombre grande de mi familia no le quiso dar el apellido a las mujeres porque decía que no sé, pues que no tenía ningún sentido. Okay. Entonces solamente le dio el apellido a los varones. Y entonces, al yo no tener tampoco el apellido de mi padre, entonces yo tengo el apellido de mi mamá, que es el apellido de mi abuela, y yo tengo el apellido de las mujeres de mi familia. Claro. Y a mí eso me parece fabuloso. Claro. O sea, que mi apellido sea Cardeño representa esa parte de mujer con la que yo crecí y que me dio, digamos que esos valores más cercanos que puede tener uno desde su infancia. Entonces, claro que sí, yo creo que además es que no sé, lo dirán los otros países, pero no habla de lo que le corresponde, ¿no? Yo creo que ser mujer y mujer trans en Venezuela o en Colombia no es lo mismo que ser una mujer trans, no sé, en los Estados Unidos, en España, en otros lugares. Entonces, venimos también con otro tipo de fuerza,
¿sabes? Que nos ha dado el tener que defendernos, el tener que cuidarnos, el tener que elegir por cuál calle puedo pasar, por qué calle mejor no, en qué momento puedo alzar la voz y en qué momento mejor me resguardo porque De acuerdo. es mejor que digan que aquí corre un cobarde y no que aquí murió un valiente. Entonces, Sí. son cosas que son fuertes, salen, pero que hacen parte de nuestras vidas y que si tomamos la opción para que nos enriquezcan y nos vuelvan unas personas con muchísimas más capacidades para poder atravesar dentro de la sociedad en la que vivimos, pues muchísimo mejor. Yo sé que hay personas que no, yo sé que por lo menos las nuevas generaciones a veces las vemos muy vulnerables frente a diferentes tipos de cosas y yo lo lamento muchísimo, porque yo quisiera decirles no, no, Sí. no, no, así es más doloroso y así gana el enemigo más rápido. En cambio, con valentía, con alegría, con ganas de vivir, con un poquitico de descaro, de desparpajo, con un poquitico de eso que nos ha representado toda la Pidiendo, vida, lo vamos a poder seguir haciendo, porque también siento que nos han alienado muchísimo y lo lamento mucho. te escucho como pedir más perdón que permiso, ¿no? Vivir la vida un poquito más así. Sí, sí, porque de todos modos, lo que yo te decía, de todos modos siempre nos van a buscar el defecto, Sí, siempre, ¿sabes? totalmente. Siempre nos van a encontrar como como yo decía hace mucho tiempo, no sé si todavía aplique y no sé tú qué piensas, que eres pues una nueva generación, como que a nosotros no tenemos el sentido, el beneficio de la duda, la presunción de inocencia, todo. Nosotros de una vez hay que aplicarle la máxima, siempre, para lo que sea, De ¿no? acuerdo. Como que no tenemos la posibilidad que puedan tener muchas otras personas. Entonces, tenemos que aprender a vivir con ese tipo de cosas para estar preparados a la hora de asumir, no solamente en defensa del otro, sino en defensa de mis propias emociones frente al obstáculo, frente a la adversidad, porque tenemos que sabernos fuertes para poder atravesar todo ese tipo de batallas. Qué lindo todo esto, Endry, me encanta. Me estás dando aquí un momento de motivacional para la gente en casa y que al final esto habla, bueno, de la entereza que te ha tocado forjarte y creo que también está chévere también tener estos ejemplos y tener estas conversaciones desde el punto de vista positivo, porque creo que a veces siempre vemos solamente lo negativo y es como... Pues sí, ¿qué hacemos con lo negativo que no podemos mover, ¿no? De alguna manera transformarlo dentro de nuestras realidades y convertirnos como en las dueñas de qué hacemos con todo eso. Endry, suenas a una tipa súper segura que creció como súper rodeada de amor. Eso me encanta. Eso la gente no lo puede, falsear, la verdad. Y me encanta. Y supongo que también un poco de eso habla tu carrera, que seas actriz, que te hayas convertido en actriz y hayas decidido poner el cuerpo para contar historias, ¿no? Creo que no es algo que todo el mundo tiene la sensibilidad para hacer, la fuerza para sostenerlo en el tiempo. Y esto, sostener una carrera de actriz o de actor tampoco es nada sencillo, tú lo sabes. Es trabajar muchísimo. ¿Cómo llegas a la actuación y cómo llegas más adelante a este papel de Sheila? Digamos que, ¿cómo es ese camino que te lleva a este papel tan icónico para la familia venezolana? Ay, qué bella. Mira, es por la magia. Yo siento que mi vida la ha rodeado la magia en muchas circunstancias, la magia bonita, como esa cosa, como que yo vine a eso. Como que cuando la vida me pone a mí la oportunidad de haber sido Liza, que fue mi primer personaje, Ok, el personaje de Los Reyes, o me da la oportunidad de haber sido Sheila, por ejemplo, que es una película venezolana espectacular con temática trans, donde refleja la realidad de una familia venezolana donde una de sus integrantes es una persona trans, es como que digo yo, gracias, Señor, gracias, porque no, ya, yo tenía una misión y ya llevo dos y las que me quieran mandar con todo claro. ese amor y con toda esa grandeza, aquí estoy cuidándome y preparándome siempre para hacerlo cada día mejor.
Entonces, nada, yo siempre fui, como te dije, de chiqui siempre que bailaba, que cantaba, que nunca fue mi talento, pero siempre me hubiese encantado que hubiese sido esto, que la poesía, que todo. Estuve en grupos de danza, estuve en todo, no pasaba nada. Primero fui estilista, esto todo el tiempo, luego pues decidí emprender un camino bastante arriesgado hacia Europa para tratar de, como Sheila, conseguirle una casita a la mamá. Y en medio de ese proceso, acabando de llegar a Europa, aparece la oportunidad de la novela de los Reyes. Okay. Era súper puntual que fuera una persona trans, era la primera vez que sucedía. Yo estaba tan aburrida en Italia que ante la posibilidad de hacer este casting y de que ellos pusieran unos tiquetes para que yo viniera como para que me vieran ya presencialmente, yo dije sí. Y yo, claro que sí, de una vez. Y yo vine a hacer el casting sin saber nunca qué tan importante iba a ser, qué tan grande iba a ser. Y digamos que tiene este matiz de Cenicienta toda la historia, pero a partir de que me bajo del avión empieza como el verdadero reto, ¿no? Como enfrentarme a la realidad, como el encuentro de dos mundos. Era la primera trans que atravesaba el umbral de una empresa como RCN Televisión y todo lo que conllevaba, y aunque todo el mundo tenía dentro de la producción el propósito de hacerme sentir bien y de que las cosas fueran como tenían que ser, pues estamos hablando de que era una empresa muy grande, ¿no? Y habían cosas que se podían salir digamos que del orden establecido, pero yo, como te digo, había tenido un camino tan bonito también dentro del activismo, Ale, que me había enseñado, me había enriquecido con unos discursos, con unas líneas de pensamiento, con respecto a nuestros derechos, con respecto a cómo expresarle a la gente qué es lo que soy, qué es lo que represento, por qué soy como soy, si se quiere, ¿no? Que nunca quedan complacidos con la explicación, pero bueno, claro. Esto... Sí, como esa tarea de informar fue como ese añadido que tenía yo dentro de mi trabajo. Sí. Y después de volverme pública, muchísimo más, porque tenía que ir a las entrevistas y era claro que tenía sí o sí, ese era el tema, la conversación. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de hace 21 años. No, imagina, no, tú tenías que ir con manzanas ahí a explicar las cosas, me imagino. Sí, y yo tenía 30 años. Yo cumplí 30 años haciendo la novela. Okay. Entonces, yo cumplí 30 años haciendo la novela. Hoy tengo 51. Y claro, pero era como que cuando yo decía, yo sé que a cualquier chica que hubiese sido seleccionada por X o por Y, porque esto es impredecible, el mundo del espectáculo... gracias a Dios en ese momento tenían esa inquietud y esa necesidad de que la persona tuviera un mínimo de talento para poder hacerlo, porque pues era una responsabilidad muy grande, era una inversión de todos modos de dinero muy alta y una apuesta muy grande socialmente hablando. De acuerdo. Entonces se esforzaron un poquito en el casting, pero yo siempre he dicho que cualquiera que hubieran seleccionado lo hubiera hecho muy bien y hubiese tenido exactamente el mismo impacto que tuve yo. Ay, no, Endri, no me vengas. Ese papel era tuyo y el impacto lo tuviste tú. Pero no hubiera habido un punto de comparación, ¿sabes? O sea, sí. A lo que me refiero es que sí, yo agradezco mucho que me haya tocado a mí por todo el recorrido que yo había tenido con fundaciones, con activismo, ¿no? Como una transversalidad. Sí. Tuve una transversalidad social desde donde venía, desde ser de frontera, o sea, todo lo que yo tuve que atravesar y vivir, ir a Europa, ser indocumentada, o sea, todo para poder llegar luego a hacer la novela y enfrentarme a la gente me daba como una sensibilidad especial para poder acercarme al público y poner el tema sobre la mesa y que se volviera una conversación de la familia, que fue el logro más grande que logró Los Reyes en ese momento. Y me encanta que menciones como todo esto, porque fíjate que te lo iba justamente a comentar, porque mientras estaba haciendo como mi investigación para hacer la entrevista, me topé
con una serie de entrevistas que les hicieron al director de Sheila y a ti, y hablaban de cuando estuvieron en el Festival de Mérida, en el Festival de Cine, que creo que ganaron, si no me equivoco, 6 premios, estuve viendo. Y el director hace un comentario que me recordó mucho una experiencia que tuve yo hace 2 años aquí grabando un corto, porque él estaba, decía que tú te habías ganado el premio como mejor actriz principal, aunque eras un hombre. Y yo, ¡ay! Yo decía, Dios mío, un momento, pero ¿cómo? Y me sentí muy identificada porque hace 2 años estaba yo grabando un corto acá en el que me castearon y me llamaron porque era trans. Entonces, estando un día en el set, uno de los chicos de iluminación, uno de los gaffers, ya no me acuerdo, me malgenerizó, se refirió a mí como pronombres masculinos. Y fue como, es que ni siquiera porque nos contratan y en espacio controlado y no sé qué, y tú esperarías que todo el mundo como que trataste de... No, o sea, al final nos toca a nosotras siempre plantar la mejor cara, la mejor disposición y abrazar el rol de educadoras y de ser, como diría Michelle Obama, siempre ser la mejor persona, ¿no? En estas situaciones. ¿Cómo describirías desde la perspectiva de cómo funciona el mundo hoy respecto a estos temas? ¿O cómo te iría en un set de grabación hoy versus estas experiencias que estuviste desde hace 20 años? Ale, no es muy diferente. Han pasado más de 20 años y no es muy diferente realmente. Infortunadamente nuestros medios audiovisuales tienen muy poca academia, por lo tanto encontrar, digamos, que esa educación dentro de la técnica, dentro digamos que de un grupo más grueso de compañeros de trabajo, porque tal vez con tus actores, con tus compañeros, que un poco la parte del ser humano está un poco más nutrida, o tal vez hasta un director. Sin embargo, por ejemplo, anecdotario, yo estuve en un reality en la versión colombiana de Dancing with the Stars, bailando con las estrellas, y llega en el primer día donde estaba todo el elenco, el ensayo de cómo nos iban a presentar a todas las 20 parejas. Llega el director con un micrófono, se pone enfrente de todos y lo primero que dice es, le voy a pedir disculpas por mi voz de travesti, porque es que... Ay, Andri, yo no pedí disculpas antes de empezar el episodio. y yo, ¿cuál voz de travesti? No, yo inmediatamente, yo levanté la mano, yo inmediatamente me sentí así, yo levanté la mano y entonces me dice, sí, le digo yo, disculpe señor, ¿usted me puede explicar cuál es la voz de travesti? Que es que yo soy una trans y no sé cuál es la voz de travesti. Ajá, porque si te quieres travestir, te puedes ir a travestir y usar tu voz y no pasa nada. Bueno, el agraviado resultó siendo él, ¿no? Claro, lo expuse delante de todo el elenco. No digo que estuvo del todo bien, lo pude haber hecho en otro momento, pero bueno, me vino ahí como le vino a él decir con un micrófono que teníamos de travesti. Y fue, y marcó mi destino dentro de esa competencia, ¿no? Esa confrontación. Pero no me arrepiento, o sea, como que digo yo sé que otra se queda callada para que le vaya bien, porque si el director te ama, pues te va mejor, ¿no? Cualquier cosa, pero bueno, ese ha sido yo, como te digo yo, pero yo soy cero impositiva con mis pares, con mis hermanas trans, porque todas tenemos contextos diferentes, venimos de universos completamente diferentes, personalidades, crianzas, ¿sabes? Entonces es muy difícil esperar que todas podamos reaccionar de la misma manera. Lo que yo sí digo es que esa flecha, si la puedes coger con la mano, claro. O sea, igual te puede herir la mano, pero no te va a sacar el ojo. ¿Sabes? O sea, entonces si la puedes atajar antes, mejor, pero no dejes que te saque el ojo porque pues ya perdimos. Para terminar con la pregunta, gracias a los Reyes, la Villa del Cine empieza a hacer una convocatoria para hacer esta primera película de temática trans en Venezuela. De acuerdo. Y
supuestamente ya me habían buscado, no me habían podido encontrar, hubo ahí como unos obstáculos de comunicación, de teléfono roto, y yo voy a Caracas, mira lo que es la magia, yo voy a Caracas a hacer un proyecto binacional de teatro con India Rosa Teatro de José Claro. Ferrer, Ujú. en el Teatro Escena 8, que se llamaba La Perla Negra, Sí, me y encanta. yo salía a mitad de función, era como un break, yo era la parte divertida y refrescante de la obra. Y, y giraba así un dispositivo que giraba y aparecía yo. Y como lo cuentan las personas de la Villa del Cine, dicen, o sea, nosotros vinimos a teatro porque queríamos pasar una noche diferente. De repente se voltea ese dispositivo, te vemos salir a ti con tu pelo rojo, porque además, pues José así lo quería, esto con tu pelo rojo. O sea, nosotros vimos y nos volteamos a mirar y decíamos, no lo podemos creer, lo que hemos buscado a esta mujer Claro. por toda Colombia y vinimos acá a teatro, una noche caraqueña, y de repente se voltea el dispositivo y ahí está. Y ahí ya ellos me invitaron al casting de Sheila. Afortunadamente le gusté mucho al director, como que mi cortecito de pelo también como que lo atrapó. Y, y venía como un pequeño obstáculo por el hecho justamente de no ser venezolana, ¿no? Ok. Entonces, pero yo creo que en este poco tiempo que han podido hablar aquí conmigo se dan cuenta, bueno, No, si o sea que eres. solo me falta el pasaporte. Entonces, hice lo propio, logré encantar a las personas que había que encantar porque pues se entiende y en Colombia ya lo vivimos con Isabela, que es venezolana y De protagonizó acuerdo. una telenovela, entonces digamos que yo lo entiendo perfectamente, ese sentido de pertenencia, ¿no? Y Sheila ha sido maravilloso porque aparte era mi primer protagónico, era cine, y aparte de eso, el primer premio que yo recibí como actriz me lo dio Sheila. Ay, me encanta. ¿Qué fue cuál? El del Festival de Cine de Mérida. El que te comenté, me encanta. Sí. Increíble. Aparte, o sea, genuinamente, más allá del comentario que te hice de la entrevista que vi, revolucionario que te llevases el premio a actriz principal en el Festival de Cine, en una ciudad súper conservadora de Venezuela, en un contexto súper conservador de Venezuela, ¿sabes? Pero creo que la peli tiene una magia que es innegable. Y, y que para ti tiene que haber sido un proceso durísimo, Endry, porque viendo todo lo que tuviste que representar allí, wow. Aparte, creo que la película hace como una cosa bien bonita de abarcar, o sea, es como que abarca todo lo que puede abarcar, ¿sabes? O sea, todos los temas que pudiese de pronto tocar, se los lleva por el medio y de una manera increíble. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de este primer proceso creativo, de estar grabando? Porque también entiendo, a pesar de que la película se estrenó en el 2010, la grabaron mucho antes, ¿verdad? Según yo. Como cuando ganó Dayana Mendoza, esa es mi Imagín- referencia. Me Yo tengo un encanta. problema con los años. Yo tengo un problema con este tipo de cronología. Entonces, mi referencia porque yo estaba grabando en la quinta de Dayana, que era la quinta El libro, de la Sheila, obra, estaba en ajá. la quinta, que le regala a Sheila la mamá, estaba grabando. Y cuando fue el Miss Universo, lo recuerdo perfecto que realmente no lo pude ver si no escuchamos la algarabía de que quedaron la colombiana y la Es venezolana de la decir, mano y que ganó Dayana. esto, 2008, 2008, exactamente, con Dayana y con, ay, ¿cómo se llama tu color? Taliana, Taliana Vargas. Taliana Vargas, sí. Correcto, me encanta. No, déjame decirte que si tú también mides el tiempo en coronas y mises, somos amigas. Sí. Me Pues mira, encanta. Ale, primero que todo que yo siempre soñaba, lo juro por Dios, es que yo parezco, como dicen en Venezuela, parezco jalabolas esto con los venezolanos, pero es que yo soñaba, como yo ya había visto los antecedentes de Betty la Fea, de las Juanas, de todo, como todo ese éxito en Venezuela así tan grande, Sí, para mí ser actriz era ir y triunfar en Venezuela y que me llevaran a la Guerra de los Sexos y que me llevaran claro, a una Radio Rochela, qué sé yo, a todos lados y poder triunfar. Es más, y quedarme trabajando allá y vivir y ser, claro. y fueron felices y comieron perdices.
No, ya no me tocó, porque bueno, por la realidad del país en ese momento, ya no me tocó así, pero algo me tocó. Estuve en un 2 Claro. de oro, estuve, sí, Icónico. sí, icónico, estuve en el último 2 de oro, estuve. Entonces, que por ahí lo tengo, que también tengo 2 de oro yo para mí, para mí. No, bueno. Y sí, y entonces con ese voy a pasar la próxima vez cuando llegue a migración allá en Venezuela y digo yo, perdón, con permiso. Exacto. Este me Pero lo apenas miren dieron. documentos, Este me lo saco la foto de dieron Sheila. cuando ganó Irene Esser. Y bueno, ¿cómo lo ¿Cómo? viví? Bello, porque me tocó vivir en un lugar súper icónico de Venezuela, que era el antiguo Hilton. O sea, yo sabía dónde estaba pisando, yo sabía el momento histórico, también fue muy importante haberlo vivido. Y yo te juro por Dios que yo caminaba por las calles de Caracas que iba a llevar mi ropa a la lavandería y yo me sentía así la de la novela Viva la Pepa, que Viva viva la la Pepa. Pepa, Y claro. yo estaba muy feliz, yo era muy feliz, yo fui muy feliz los meses que estuve allá haciendo la novela. Y con la responsabilidad de, bueno, de tener súper afinado el acento que tenía mi coach, de entender el objetivo del director, porque los directores siempre te van a pedir una organicidad que para una actriz de mis características es muy difícil. Esto porque yo vengo de la telenovela venezolana donde todo es más grande y más, ¿no? Claro. Sí. Entonces creo que fue el reto más grande, volver a Sheila lo más pequeña que pudiera. Y, y eso, como poder, sabes, es muy difícil interpretar como trans, es muy difícil desligarte de tu percepción y tu arraigo trans y soltarlo para un personaje desde su propia historia, desde la necesidad del director, desde la necesidad de la producción, desde la necesidad del propio guión. Es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil porque uno quisiera que todas las trans fueran como uno y que todos Sí. los personajes fueran como una, ¿no? Entonces, habían cosas con las que me encontraba, con las que coincidía muy bien, y había otras cosas donde yo decía como que no, pero yo no haría esto, y luego decía, bueno, pues que no soy yo, es Sheila, es ella, Claro. ¿sabes? O sea, siempre me toca hacer esa negociación porque hace poco tuve la oportunidad, gloria a Dios, de protagonizar otra película como trans que se llama Eva, en otro país que no es mío, con el que no tenía ninguna conexión, pero que fue igual de especial por poder hacer ese personaje, que es una abuela trans, Oh, ¿no? Ya wow. esto. Y, y era lo mismo, era como que yo quería darle al personaje tal vez una dignidad y una valentía un poco una fuerza que tengo yo, pero que el personaje no tenía. Y que para mí no poder dárselo era como si yo me estuviera traicionando todo el tiempo y luego era como, bueno, sí, yo sé que primero soy trans, pero en este momento soy más actriz que trans, entonces tengo que ceder ese tipo de cosas para el personaje y que nazca, ¿no? Y que viva él mismo, ¿no? Ya cuando lo ves todo completo, todo armado, todo hecho, entonces ya lo entiendes muchísimo más. Y hacer a Sheila fue maravilloso porque era un personaje que representaba no solamente el hecho de que existíamos en una sociedad venezolana, sino que además esto cómo es ser trans dentro de una familia venezolana promedio, ¿no? Y todo este fenómeno que se da cuando la persona trans es la que ha emprendido un camino y ha conquistado otros lugares y de repente empieza a ayudar a su familia económicamente. Entonces, todo este fenómeno de la manipulación de la familia y cómo una empieza a pagar por amor para poder pertenecer, siente que tiene que pagar por cada saludo, por cada abrazo, ¿no? Por cada momento compartido, ¿no? Sí. Entonces, eso a mí me daba más de decir, cuando tú dices, esto lo va a ver la gente, yo no lo puedo creer, la gente va a ver esto. O sea, la gente va a Claro. ver esto, qué maravilla, o sea, hay que hacerlo muy bien. Y Sheila fue una película muy cuidada, muy bien dirigida, y con una factura muy linda, muy bonita. Y bueno, yo hice todo lo que yo podía hacer y que confiaron en mí para hacerlo.
Y de verdad que entiendo ahora que te escucho el reto que debe haber sido tener un guión como ese enfrente y lo que dices, como qué impresionante que vamos a poner esto en una historia, en una pantalla. Hay que asumirlo con responsabilidad. De hecho, traía por acá una de las frases más icónicas. Yo creo que tú reapareces en el Instagram y en el TikTok de la gente, yo no sé si cada Pride, pero cada cierto tiempo, con tu icónica, porque primero ladrón, asesino o lo que sea, pero marico no. Marico, no. Y creo que es Bueno, ya no lo podemos probablemente... decir mucho porque nos bloquean las cuentas, Ya. pero todavía se Pero que ve, no sea todavía se ve. que no Sí. sea que nos los dicen o nos están insultando, que las redes TikTok e Instagram hacen así. Pero No le eso nunca censuran lo a he podido nadie. entender. No quiero hablar de eso porque me pongo de muy mal humor. Exacto. Pero bueno, digamos, yo recuerdo, mira, te voy a hablar un poquito de lo que quizás fue para mí ver esta peli y que estoy segura de que tiene que haber representado lo mismo para mucha gente. Cuando esta película salió, yo estaba en Pero un... perdón, yo sé que eres muy chiqui. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Mira, yo ahora tengo 34. Es decir, que en el 2010, que salió más o menos, yo Hace tenía unos 16, tenías 18, 18, creo. tenía 18 años, exactamente. En- em, Tenía 18 años, yo venía de ser un niño muy queer, a los 15 años salí del closet en mi casa, pero bueno, problemillas ahí, salí del closet como gay, entonces entré a la central, a la UCB, que es una universidad pública que recoge todas las diversidades socioeconómicas y culturales del país, entonces me sentí como libre, empecé como a ver otras cosas, ¿no? Y recuerdo que en algún momento me topé con este DVD y yo dije, ¿qué es esto? Y es la primera vez que yo veo un ¿Tú le personaje. quieres explicar a tu público que es un DVD? No, mi público es mayorcito, amiga, mi Sí, público sí, es, sí, sí. sí, Bueno, tal vez por lo que tú eres baby trans, entonces. exacto. Y fue la primera vez que yo vi un personaje trans eh, tratado no desde la burla, desde la bufonería, con un hilo, un conductor. Ver una persona trans para mí fue muy impactante, Endry, porque te lo dije al principio, yo no entendía, es trans, pero se ve súper mujer, ¿no? Como no entendía muy bien, no entendía nada, pero quedé en shock absoluto de pensar que alguien había escrito ese guión y que todo esto que estás contando se había retratado, porque yo sé que es una película que a muchas personas nos llega por diferentes cosas, seas trans, seas lesbiana, seas gay, seas lo que sea. ¿Cuántas veces no hemos sentido que tenemos precisamente, ¿no? que lograr el triple de logros que los demás para que nos reconozcan? Sentir que tenemos que comprar el afecto o ganarnos el respeto o lucharlo o dejar que nos vejen constantemente antes de quizás poner un freno y quedarnos solas o solos, ¿sabes? Y creo que fue una película que impacta, que sigue impactando muchísimo. Y un poco yo quería que esta entrevista fuera como quizás parte de esa gira de medio queer, que ojalá en el momento hubiese existido como espacios queer LGBT para que pudieses hablar de toda esta experiencia, pero con personas de la comunidad, que no sé si lo pudiste hacer en ese momento, por ejemplo. Y fue bello porque yo alcancé a viajar 2 veces, después del rodaje alcancé a viajar 2 veces más a Caracas. Infortunadamente no pude estar en el festival donde me gané el premio, pero me lo hicieron llegar. Y, y en estos encuentros, que fueron como unas proyecciones privadas, especiales para la comunidad, para algunas organizaciones, recuerdo que allí estaba esta famosísima y valiosísima mujer trans, Tamara. Tamara Adrián. Ok, ella estaba allí viendo la película y era muy importante. ¿Por qué? Porque Sheila representa, para los que de repente, o sea, las personas creen que todas las personas trans, por el hecho de ser mujeres trans, somos igual. Sí. Y somos demasiado diversas y entonces que si las transgénero, que si las transexuales. Y realmente Sheila era una persona transexual. Y yo siento que Sheila era eso,
del cual renegamos muchas, pero que es la realidad de otras. Yo siento que Sheila sí era una mujer que había nacido en un cuerpo equivocado, ¿no? Mientras que Endri no, por ejemplo. ¿Sabes? Sí. Endri no es una Wow. persona que nació en un cuerpo equivocado. Yo soy una persona transgénero, amo todo mi origen, amo todo mi proceso. Es más, y me van a decir loca o lo que sea, pero creo que si hubiera nacido en esta generación ni siquiera sería trans, sino más queer, ¿sabes? O sea, Ok. como que no hubiera sentido la necesidad de ubicarme en un género. En ese momento sí o sí era así. Sí. No sé si, a ver, para ser un poco más clara, tal vez si hoy hubiese nacido en esta generación, hubiese tenido otra posibilidad y probablemente la hubiese tomado, ¿sabes? O sea, Sí. como de, por lo menos la hubiese transitado, porque yo pasé de ser un chico de colegio a empezar a transitar inmediatamente en el género, en el otro género y asumirme de esa manera y verme de esa forma y trabajar en la peluquería en tacones y minifalda y atravesar las calles oyendo gritos, burlas, cosas, piropos, silbidos, Ah, claro. invitaciones, chocando carros. Todo hay que decirlo, porque todo hay Todo. que decirlo. Entonces, pero sí, Sheila era eso, ella quería tener su resignación, ella quería tener su documento, ¿no? Ella quería identificarse ante el mundo que ella era y se sentía desde el momento en que nació, ¿no? Sí. Y era muy importante que eso se viera reflejado, porque claro, uno asume posturas sociales y, y las mías están claras en ser un tipo de mujer más libre, menos encasillada, menos todo, aunque mi imagen en este momento no lo represente, pero que la gente entienda que somos muy diversas, que no, como que, ¿por qué no te haces la nariz? A mí todos los días me preguntan por qué no me hago la nariz, pero entonces, no, porque no me gusta, y entonces, ¿por qué quería ser mujer si no se va a hacer la nariz? Yo, eh, entiendo, porque también somos víctimas de la presión, de la violencia estética que Sí. viven las mujeres, entonces nosotras también nos sometemos a eso por el hecho de querer serlo. Entonces, nada, que nada de eso nos haga la maleta más pesada, porque la vida, yo tengo 51 años y tengo la autoridad para decirlo. Claro. El camino cada vez se hace más pesado, no. Porque es que también les están vendiendo a la gente, a nuestras chicas, que que si ya eres trans y te hormonizas y te haces y te vuelves a hacer y te voltean y vuelven y vas a ser feliz. No, puede contribuir de alguna forma como a cualquier otra, pero la felicidad está acá y está en tu corazón y está en cómo tú verdaderamente te abraces y te cuides. No te lo va a dar un bisturí, ni te lo va a dar unas prótesis, ni te lo va a dar. Qué lindo que logres todo, qué lindo que te veas como esa muñeca que te quieres ver, pero que no te vendan que eso te va a dar la felicidad. De De acuerdo. hecho, yo siempre he pensado que si hay personas que tienen un tránsito como un poquito... como le digo yo, como un poquito, ¿cómo se dice? Como con muchos problemas, como con mucha angustia, Ujú. ¿sabes? Que primero vaya y se analice, porque por ahí, y esa angustia no tiene que ver con tu identidad, De acuerdo. ¿sabes? Entonces, para solucionarla y con eso vas a vivir tu identidad plenamente. De acuerdo. ¿Sabes? Porque a veces pensamos que todos nuestros problemas es porque soy trans, porque soy esto, porque no me acepto, porque sí me acepto, porque mi cuerpo, porque... Claro, hay personas que tienen otro tipo de diagnósticos, para eso hay especialistas que pueden hablar de eso. Pero yo sí, yo como que esa gente que la veo, que me dicen, ¿tú qué me dices para eso que lo otro? Yo, si tú quieres, créeme lo que si realmente lo que tú quieres, no me estarías haciendo esta pregunta. 100%. cien Cien por por ciento. Uno no le ciento. pregunta, cuando uno quiere, no le pregunta nada a Imagínate, ¿tú nadie. te imaginas ir a preguntarle a alguien, mira, ¿tú crees que yo sí soy mujer? No, me muero. Bueno, yo un poco, yo fui a terapia
Y lo trabajé en terapia, pero desde otro lugar. Y me encanta esto que estás diciendo porque me recuerda mucho yo, al principio de mi transición fui a terapia porque quería hablar con una persona como especializada en el tema, que como dices me orientara al principio y fue lo mejor que pude hacer porque tal cual así como tú dices, yo me acuerdo que mi terapeuta me decía, si estás aquí para ponerte unas tetas, para gustarle a los hombres, aquí no es. Y yo, oh por Dios, no estoy aquí por eso. Estoy aquí por causas más trascendentales. Pero es muy fácil. Digamos que sí es muy fácil por el camino de cada chica que se vaya por ahí. Y me encanta lo que dices. Y me parece súper sensato. Y te escucho, te estoy diciendo, te escucho como una tipa muy segura de quién es y lo que es. Porque puede causar mucho conflicto hoy en día estas opiniones. Y me parece bellísimo que tengas la claridad o que hayas tenido la claridad de ver lo que el tipo de mujer trans que era Sheila y lo que llevaba en su corazón para entonces lo que te decía también, poner el cuerpo entonces ahí para representarla y saberte diferente y que eso no te hace mejor o peor, sino que te hace parte de toda esta gama tan amplia que podemos ser y me encanta que lo menciones porque por ahí también a mí se me infartan la gente cuando todavía no me ve operada de pies a cabeza, pero, pero no me importa. Endri, cuéntame, ahorita decías, hablabas como de lo difícil de ponerte a veces en situaciones de Sheila porque tú habrías reaccionado diferente. ¿Qué aprendiste de ese personaje? ¿Qué te llevaste de esa historia tan fuerte, tan real, tan venezolana, tan latina también? Yo creo que yo no, a pesar de haber crecido, de haber tenido una madre trabajadora que pues, hizo todo lo que pudo, rodeada de mujeres, familia grande, de todo, yo nunca tuve ese formato de la familia y las emociones que típicamente se dan dentro de una familia, ¿no? Las conversaciones, los compromisos, esa esperanza, ¿no? Y me lo han brindado más los personajes. O sea, yo he podido palpar ese tipo de cosas por medio de los personajes, ¿no? O sea, la conversación que nunca tuve ni voy a tener con mi mamá, la he tenido con las mamás de mis personajes. Sí, y me he quedado con eso porque lo he vivido en ese momento, ¿no? Lo he vivido lo he hecho la catarsis, ¿no? Si Sí. era para mí, si tenía que sanar eso o exteriorizarlo o simplemente creo que bueno, que pasó, ¿sabes? Y que lo identifiqué inmediatamente, como decir esto no hace parte de mi vida, pero mire, la vida, mi trabajo y a donde he llegado por medio de la actuación me ha permitido vivir ese tipo de cosas. Como Liza, por ejemplo, que le pide perdón a la mamá, ¿no? Y en ese momento yo diría, hoy, pero perdón de qué, ¿no? Pediría yo en ese Claro. momento, pero digamos que esa escena afectiva del abrazo donde la señora la acepta, ¿no? Y, y y ese momento que la gente quiere ver, eso en mi vida no existe, pero no por falta de amor, sino por un tema cultural. Claro. O sea, ¿sabes? O sea, no, eso, que los abrazos y los besos y el te perdono y perdóname, eso no existe. Pero eso también yo no lo lamento porque eso hace parte de mi carácter y es mi carácter el que me ha ayudado a sobrevivir sanamente dentro de la vida que me ha tocado. De Entonces, acuerdo. ¿sabes? Sí. Hay mucha dualidad en mi vida y yo creo que en la vida de las mujeres trans y tenemos que aprender a vivir con eso también, que creo que es lo que nos hace especiales también. De acuerdo. Esto, y nada, porque la valentía, yo creo que sí, la valentía, el propósito. Yo he sido una persona más afortunada que propositiva. O sea, yo he llegado a donde he llegado porque el universo me ha escogido y me ha dado unas oportunidades muy bellas. Mientras que personajes como Sheila, por ejemplo, con un propósito, con una línea de vida, con un objetivo, con un camino y hasta lograrlo y así tener que enfrentar todo lo que le haya tocado enfrentar y poder consagrarse con su familia, que nos sorprende al final con esta hermosa familia diversa. No vamos a hablar más para no spoilear la película, el que la quiera Ya ver sé. está en YouTube.
Pero eso sí, son personajes valientes. Me parece muy bonito poder representar personajes con que dejen esa gallardía, eso que nos ha representado por siempre al ser trans. Por eso vuelvo y repito, esa fragilidad en la que nos están moldeando en los últimos tiempos, no me gusta, me preocupa, no deberíamos dejar que nos programen de esa forma, ¿no? Cuando hablas Porque de... nosotras... Es que te quiero preguntar, cuando hablas de esa fragilidad, porque hace ratito me lo mencionaste de nuevo y me gustaría escucharte un poquito más sobre eso. ¿Qué sientes que estamos haciendo ahora que de pronto nos pone en un lugar de vulnerabilidad? Siento que nos están haciendo como dependientes de una cantidad de factores externos para poder ser Mm, cuando realmente ya somos, ¿no? de acuerdo. Entonces como que el vernos de cierta forma o el tener que acceder a cierto tipo de tratamiento como se vuelve como un requisito para poder ser, ¿no? Y que ya somos. Sí. O sea, es como la reina, ya es bella, lo que pasa es que la vamos a preparar, ella va a hacer esto para que camine, para que hable, para que baile, para que cante, eso es otra cosa, Claro. ¿sabes? Entonces como que a nosotros la están, no, es que, o sea, como que, perdón, no critico a nadie, quien lo haga fabuloso, pero como que quien no hace hormonas, entonces que no es o no es, entonces todo se vuelve como en un medidor de cuán trans eres o cuán trans no eres, ¿no? Cuando solamente lo único que necesitas es tú reconocerte y punto. Sí. De ahí en adelante, pues enfrentarte al mundo, ¿no? Es saber que si yo me asumo, cuando yo siento que cuando utilizamos la palabra asumir, no tiene que ver con enfrentarme a mí, sino ahí sí tiene que ver con enfrentarme al otro. Entonces, si yo asumo mi realidad trans, tengo que entender que puedo ir a un supermercado, que tengo que ir a un almacén, que puedo ir a un servicio público, que puedo ir a un lugar donde me voy a encontrar con personas que no me van a entender, que no me van a reconocer, que me van a discriminar, que me van a eso. Entonces tengo que tener ya una preparación. Esa es el asumirme. No que lejos de que eso me reduzca y me amilane mi espíritu, ¿sabes? Y me vuelva una persona depresiva, una persona insegura, una persona con miedos que los tenemos todos, pero la diferencia está en cómo lo vamos a afrontar, ¿no? En como el estar predispuestos a lo adverso, que lo dije casi al principio de la conversación. Es como un poco eso. Yo no veía en mi época, seguro que había, claro que sí, pero yo, yo no veía a las mujeres de mi época conflictuadas con su identidad. Estoy sacando aparte quienes manejan algún tipo de disforia, o sea, todo este tipo que son un diagnóstico, esto es aparte, son temas de salud, ¿no? Y yo digo un poco más como el hecho de como cuando tú eres de una barra brava, ¿sabes? O sea, tú no puedes hacer parte de una barra brava siendo una persona pasiva. Si tú No. haces parte de una barra brava, vas a hinchar a tu equipo y a ser absolutamente relevante dentro de esa masa de gente, ¿no? Sí. Entonces yo siento que a mí me encantaría que no perdiera, claro, cada quien en su esencia, en su ser, desde su lugar, pero que no perdamos esa historia, porque es que hace parte de nuestra historia, de las que se enfrentaron, de las que corrieron, de las que tristemente cayeron en medio de la batalla, ¿no? Pero tenemos ese valor, De acuerdo. tenemos ese como esa característica que cuando nos la quitan, y lo voy a poner aún más cruel y que me perdone todo el mundo, pero, y que se entienda, nosotras empezamos a sufrir más a partir del momento en que dejaron de tenernos miedo, porque lejos de respetarnos, siempre se nos ha temido y dejaron de tenernos miedo, pero tampoco nos respetan. Entonces, es eso, ¿no? Es como que, ¡ay, qué difícil, Dios mío! Porque entonces no es que
A mí me dicen, es que usted sí, porque es que usted es decente, usted sí, mentira. Yo con todo y mi decencia he estado en lugares de donde me han querido sacar. O sea, no ha sido necesario que yo sea exuberante o que yo sea ordinaria o que yo sea escandalosa para que alguien quiera deshacerse de mí en ese momento. De Entonces, acuerdo. eso es mentira. De acuerdo. No, no, no. Tus pensamientos claros y decisivos, como diría Karina de aquí de México. Me parece que tienes toda la razón. Aparte, yo también hago muchos ejercicios y cuando pienso, como dices, en todas estas precursoras, pues un montón de mujeres súper aguerridas, sin tratamientos, sin operaciones, sin estereotipos, ¿sabes? Sino siendo ellas. Pero, ¿sabes? Hendrik, Perdóname que te interrumpa para que no se me vaya la idea. ¿Sabes qué es lo sí, más doloroso y lo sí, más irónico? Que, bueno, que el resto de la humanidad te mire de cierta manera porque cada quien con la camiseta de su equipo, esto, pero que entre nosotras mismas nos distingamos de esa forma y nos señalemos porque fulana sí, pero perana no, porque fulana sí parece, pero perana no parece, pero es que fulana sí pasa, pero la otra no pasa, pero me parece absurdo y ridículo y penoso. De lo bonito, nuestra valentía y nuestra resiliencia y nuestra gallardía. De lo feo, eso. Que de acuerdo. caigamos en el rol femenino de criticar a la otra mujer igual que tú. De acuerdo. No, nada que añadir, me encanta. Te iba a preguntar, Endri, ¿cómo trata hoy Colombia a sus personas trans? Se supone que muy bien, se supone que tenemos un gobierno aliado, digamos que de las leyes tenemos muy buen respaldo, pero la realidad social de un país como Colombia, tan violento y que todavía sufre las secuelas de tantos conflictos, esto es muy difícil, porque no es lo mismo ser trans en la ciudad que ser trans en los interiores de cada departamento, ¿no? Hay sitios que están cercados por la guerra, así hayamos tenido un proceso de paz y es imposible ser una persona trans en este tipo de regiones. Y si no, pues ya sabemos cómo nos va también, ¿no? O sea, son implacables, ¿no? La violencia con las personas trans es implacable. Es implacable. Y bueno, no nos vayamos tan lejos. No sé si supiste lo que pasó hace un año con Sara Millerey. Esto Horrible, que el fue caso. Sí, fue una cosa que fue terrible. Bueno, más o menos ese tipo de cosas que, que bueno, que lo que te digo, que es la realidad en la que vivimos, que es la realidad de la que nos tenemos que cuidar, que es por lo que tenemos que ser cada vez más unidas, que es por lo que tenemos que realmente ser comunidad, ¿no? Y cuidarnos entre todas y echar manos de las leyes, pero también hacer parte de los procesos que construyen todas esas medidas que nos puedan garantizar nuestros derechos. No te digo como trans, te digo como ciudadana, como claro. persona, ¿sabes? Entonces, ser miembros activos de la sociedad y no solamente cuando nos toca también, ¿no? Cuando nos compete, solamente por ejemplo, en junio, ¿no? En el Pride y dejarnos ver en ese momento y, y, y hacer parte en lo que más podamos hacer parte, no se trata de incluirnos, se trata de integrarnos realmente, de hacer parte de... Yo no necesito tener una campaña, pero con tener mi trabajo, hacerlo bien, conservarlo, toda esa gente que te rodea en tu trabajo, que no hace parte de tu comunidad, es multiplicadora de ese mensaje de igualdad, de decir, yo trabajo tantos años con Ale y es una persona excelente que nada nos exime de tener defectos y de equivocarnos o de no ser tan buenas personas como el resto de la sociedad. Lo que pasa es que lo que te digo, nosotras vivimos con matrícula condicional. De acuerdo. A nosotras sí nos afecta el hecho de, nadie va a decir,
vamos a retirar a todos los hombres heterosexuales de los colegios femeninos para que no se acuesten con las niñas. Nadie va a decir eso, porque nadie le va a echar la culpa a todos los profesores. Pero si una profesora trans, en dado caso, llegase a tener algún tipo de experiencia parecida, es porque las personas trans son mal ejemplo y son así, y esos desadaptados y todo, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces, Sí. siempre toca tener como mucho cuidado con cómo nos movemos dentro de la sociedad. Me encanta lo que dices. Yo siempre yo lo veo como somos el chivo expiatorio por norma, ¿no? Para lo que sea. Y también No, vivimos... somos el hijo de la muchacha. Somos el hijo de la muchacha. Que entonces, en la casa hay un montón de cuentos, historias, vergüenzas y cosas. Pero entonces nos señalemos al hijo de la muchacha y desviemos la atención de todo lo que está pasando, porque la peor persona en la habitación es esta. Entonces yo sé que es un poco así y lo veo, lo vivo. Hoy en día vivimos en una sociedad, como dices, tan violenta, tan machista, donde parece que es imposible mejorar la situación. O sea, ¿cómo controlas a los hombres violentos o a los hombres violadores? Es más fácil controlar a una minoría y pensar que haciendo eso te construyes una sensación de seguridad, ¿no? Ale, Porque... que tú tengas todos tus derechos no hace intrínsecamente que el acervo cultural del hombre, del machismo, cambie. Entonces nosotros podemos, sí, que nos van a dar educación, que podemos hacer eso, que nos van a ayudar con nuestra feminización, con todo lo podemos lograr, pero vamos a seguir siendo víctimas, como lo siguen siendo las mujeres, de la violencia machista en la que vivimos, ¿no? Y la injusticia social también, porque esa es otra, ¿no? O sea, todo, ¿no? O sea, es que nosotros no nos venimos del planeta trans, entonces vaya a echarle agüita a la matica trans para que florezca. No, nosotros hacemos parte de todo el ecosistema. De acuerdo, ya 100% de acuerdo. Endri, has representado un montón de historias y has representado un montón de clichés y un montón de mujeres trans increíbles, que no está fácil porque también a veces se puede sentir una como que solamente sirve para esos roles. Yo siempre cuento, acá en México, yo cuando llegué a México hace 10 años, empecé a hacer castings. Aún no había transicionado y no quedaba en nada, chama. En nada. No me llamaban para nada. Apenas empecé la transición, quedé en mi primer casting como una chica trans para una campaña contra la violencia donde me agarraban a golpeados tipos y al final me mataban. Entonces era yo mostrándole a mi mamá y a todo el mundo, miren mi primer trabajo en pantalla formal en México. Y es mi mamá, mi abuela y todo el mundo viendo cómo me caen a golpes y terminó muerta en la carretera. Fuerte, ¿no? Porque es como sé el impacto que tiene que yo me preste para esto, pero también qué fuerte encarnarlo, meterlo dentro de mí y vivirlo como una experiencia propia. Bueno, sé que me vas a comentar por ahí, pero quisiera saber qué te gustaría interpretar en lo que sigue de aquí en adelante. ¿Qué papel te gustaría, o a qué tipo de mujer trans te gustaría darle vida? Ay, a la que sea, a la que sea. Mira, a la que sea, ya no. Yo tuve que hacer hasta un personaje que empezaba en su versión masculina. Okay. En una serie que se llamó Fugitivos y que me dio mi primer premio en Colombia como villana en Colombia. Okay. Villana favorita de serie en una terna completamente femenina y con 2 monstruos de actrices, y me lo dieron a mí por el tema, con todas, bueno, también era un premio de voto popular, entonces también esto votaba la gente, entonces... No pierde valor, no pierde mérito, pero al contrario, yo creo que en un país como Colombia, que la gente te vote para que la chica trans se gane el premio en una terna femenina, tiene mucho valor, que fue el premio TV y Novelas, y que no existe, tristemente. Tenemos 2 de oro, tenemos TV y Novelas, tú estás en todo. Sí, y el premio del Festival de Cine de Mérida. De Mérida. Y... yo realmente no, porque yo ahorita estoy en un punto donde yo quiero tener personajes, trabajar. Yo ni siquiera
O sea, a mí el otro día, no sé si fue en una de tus conversaciones, oí hablar de la euforia atrás. Mi euforia, yo ya no tengo ningún tipo de euforia de nada. Esto, no, al contrario, estoy atravesando como una calma, como un terreno donde dice, donde no lo das todo por sentado, al contrario, pero que dices, bueno, estoy preparada, ¿sabes? O sea, pase lo que pase, estoy lista. Y si es, no me importa, dicen que te encasillan en personajes trans. No, yo creo que es muy importante que seamos nosotras quienes interpretemos nuestros personajes. Tú decías, ay, que mi mamá vea eso. Ay, sí, es muy duro, pero es muchísimo más duro tener que ver a un hombre cisgénero empelucado haciendo algo que nosotras podríamos hacer, que nos da visibilidad, que nos da una representación más honesta y que además nos da la posibilidad de poder trabajar y desarrollarnos y de conquistar espacios en los que a los que normalmente no pertenecemos. De acuerdo. Entonces, en esa medida, yo quiero personajes que lo que sea, o sea, que yo pueda hacer lo que he aprendido, porque cada personaje te deja mucho más preparada para el siguiente, para el siguiente. Entonces, si tengo la posibilidad de actuar, porque con respecto a la fama y a la exposición, de eso sí estoy un poquitico agotada, o sea, eso sí, no, sobre todo por el manoseo. Entonces empiezas a volverte una trans muy poco cómoda para los programas, para las entrevistas, para las estas, porque ya se dan cuenta que tú no vas a seguir la narrativa de vamos a burlarnos de ustedes y vamos a sexualizarte y claro que si yo quiero y me lo permito, tengo mi parte femenina y coqueta y todo, pero veo muy bien cuando el objetivo es únicamente ese y no me presto. Entonces, digamos que en ese sentido sí tengo muchísimo más carácter, porque me tocó ser muy... Me tocó ser ay, sí, Verónica Castro. Me tocó ser la payasita, ¿no? De la televisión en su momento. Y en la medida en que yo le pueda decir a la gente, chicos, era Liza, no era yo. O sea, yo sé que ustedes quieren al personaje, ¿no? Acá en Colombia, yo sé que ustedes la quieren es a ella y no a mí, pero entiendan que ella es el personaje, yo soy la persona que la interpreta, y la persona que la interpreta, así como tú dices, que se ve segura y clara, tiene todos los matices del mundo. Yo creo que por eso a la hora de abrir mi caja de herramientas para interpretar un personaje tengo múltiples opciones, porque yo vivo de esa forma, ¿sabes? O sea, yo vivo mis emociones las vivo muy intensamente todo el tiempo. Entonces, nada, yo creo que es que llegué a un momento de mi vida, ser una trans, ser la primera, que además yo no le encuentro el mérito a la primera o a la segunda o a la tercera, pero sí hay como un pequeño lastre, ¿no? Que se fue haciendo pesado en el tiempo, y que cuando se me hizo insoportable dije yo, no, pues ya va. Me encanta. Un momento. Que es que lo que fue una oportunidad, lo que fue una ventana para tanta gente, lo que fue la oportunidad de que mucha gente pudiera hablar en sus casas sobre el tema, lo que fue el ícono para muchas personas, no se puede convertir para mí en un lastre, no se puede convertirme en una cruz pesada de cargar. No, es algo que hace parte de mí, que lo tengo que vivir, y al contrario, y en la medida en que le pueda seguir sacando provecho, eso muchísimo mejor, ¿no? Y siempre con esto, tú sabes, la actriz, pero soy la trans, pero también soy la reina, ¿sabes? O sea, que habla bonito, que quiere dejar mensajes, que ese es mi devolver. Chica, yo no estudié, yo no me formé, yo nunca pensé que podía ser actriz, porque nunca había pasado. Entonces, que el universo me haya escogido a mí, estaba tan lejos, me cogió del pelo el destino y me dijo, venga para acá. Y al otro día estaba en un estudio de grabación, casi protagonizando un producto de esos tan importante como Los Reyes, y que 20 años después la gente todavía te recuerde, te quiera, te pida foto, te abrace, te dé ese cariño, genera más que una gratitud, una responsabilidad.
De acuerdo. Y yo la he asumido con el mayor de los gustos. Así la persona en su intimidad le cueste, ¿sabe? Porque yo no soy así De eh, acuerdo. todo el tiempo, porque soy un ser humano, no soy inteligencia artificial. Y qué ser humano eres, Henry. De verdad que qué rico conversar contigo. Me inspiras muchísimo. Siento que tenemos como unos valores y unas líneas de pensamiento muy similares. Y me encanta saber que dentro de las muchas formas que tenemos para ser mujeres trans, podamos ser una mujer como tú, Oh, tan inspiradora, me encanta. Em, Tengo una última pregunta que hacerte, pero te la voy a hacer al final. Pero antes quería agradecerte me voy a tomar el atrevimiento de hablar por toda la comunidad LGBT venezolana, pero de verdad el trabajo que hiciste con Sheila es un trabajo que gracias. todavía se sigue descubriendo, todavía la gente sigue llegando a personas que quizás nunca lo conocieron, quizás no tuvo la campaña de publicidad más grande dentro del país por la temática, pero al final estas cosas no se pueden ocultar por siempre, ¿no? Y al final todo No. sale a la luz. Y qué rico que se vaya sumando como más gente a conocer esto. Gracias por prestarte para contar esta historia tan venezolana y de una forma como con tanto cariño. Se nota en la película y conversándolo contigo, se nota mucho más como el cariño que le tienes a Venezuela. Y me encanta que podamos contar contigo y con toda esta sabiduría. No, gracias. Mira, gracias, de verdad que gracias a ustedes, a todos ustedes. Yo amo, amo, amo y sueño y estamos viendo por allá una luz al final del túnel y yo digo, ¡ay! Ojalá y sea rápido para que me alcance a tocar a mí otra vez ese resplandor. Ojalá, yo pido con todo mi alma siempre por Venezuela y bueno, por Colombia también, por supuesto, y que estemos cada vez más unidos. De acuerdo. Y antes de irnos, Pero antes de irnos, ¿de qué me vas a preguntar? Porque yo quiero que hablemos de nuestra comedia. ¡ay, me encanta! Me encanta. Vamos a hablar de la comedia. ¿Cuál es tu reina favorita colombiana y cuál es tu reina favorita venezolana? Ah, ok. Mi reina favorita colombiana. Wow. Bueno, por mucho tiempo fue Paola Turbay, que es de mi generación, Claro, ella fue virreina de Chusmita Zen, compitió con Carolina Isaac, de acuerdo. Miss Venezuela. Luego fue Alicia Machado cuando ganó Miss Universo, porque la personalidad de Alicia Machado para ese momento me representaba muchísimo y yo quería ser Alicia Machado en el 96. Yo quería Claro. ser la chica jovial que movía el pelo y que espontánea, que rompía con los cánones de belleza establecidos en ese momento. Entonces yo siempre irreverente, llevando la contraria y rompiendo con todo. Entonces Muy bien. esto, en los 90 eran Paola Turbay y Alicia Machado. Después tuve muchas, Claro. eh, que yo creo que te puedo nombrar por Venezuela a Dayana Mendoza, por Colombia te puedo nombrar a Paulina Vega, pues nuestra siguiente Miss Universo, Claro. y, y así, muchas. Es que amo muchísimo, muchísimo la temporada de la belleza de mi Venezuela. A mí que se caiga todo, pero yo me veo, ese es el contenido que a mí me nutre mi parte femenina De y aparte acuerdo. que me siento ellas, quiero verme como ellas, quiero estar así delgada como ellas. Y no, muchas, muchas, es que yo amo, es que como que si me hicieran, a veces digo que me hagan un quiz de venezolanidad, yo gano, me dan mi pasaporte de una vez. Tome. Sí, te creo. Y ahora entonces, bueno, ahora sí para cerrar, cuéntame cómo es esto que estás haciendo comedia, que ahora también eres colega mía, pero de la comedia. Bueno, mira, mucha gente siempre como que tuve cercanía con algunos comediantes en el MasterChef, también estuve en MasterChef Celebrity Ok, y me tocó participar con varios comediantes. Siempre invitan a un grupo de comediantes como para que le den el sabor al reality, y ellos siempre me decían en mis comentarios, en las mesas, en las cosas, me decían, tú tienes que hacer comedia. Tú ujú, tienes que hacer comedia, tienes que hacer comedia. Y yo no, pero es que me da miedo, pero es que no sé qué. Luego pasó que cuando empecé a estudiarla y a investigarla y a ver gente y a ver todo, tuve muchísimo miedo porque
por todo ese tema de que como yo hablo de valores y de derechos y de inclusión y discriminación, entonces yo empecé como a satanizar un poco la comedia en el sentido de pero es que hacer comedia sin discriminar es absoluto, es casi que inevitable. Yo cómo lo puedo hacer, cómo hago para que no choque una realidad con la otra, ¿no? Porque también soy así como para unas cosas soy de chavetada y para otras soy muy cuadriculada y no me lo permitía. Tengo una anécdota espantosísima. Una vez vi en este canal de comedia, vi a nuestra amiga, bueno, más amiga tuya que mía, Ofelia Pastrana. Ofelia Pastrana, sí. Haciendo una guerra, una cosa de comedia y tocaron unos temas de judíos y negros y todo. Y yo vi esto Sí. y yo lo vi como... Y yo me tomé el atrevimiento, el descaro, la desfachatez. Ofelia, perdón, voy a contar esto. De escribirle por su Twitter, de escribirle como decirle, oye, mira, yo te admiro. O sea, todo lo que un comediante no quiere, yo te admiro muchísimo. O sea, me volví... Pero... Ay, pero me parece tenaz que tú siendo trans, pues utilices esos temas, no sé qué. Qué vergüenza, porque hoy día que ya hice comedia, que ya la entiendo muchísimo mejor, que ya tengo claro realmente el objetivo de poder utilizar temas álgidos, digo yo, ay, qué pena, que es como la más random que le escribe al comediante o a la comediante, oye, mira, eso no se hace porque no sé qué, o sea, qué oso, o sea, no, qué pena, Ofelia, sorry, lo siento mucho, pero bueno, ya hoy día entiendo que no, sin embargo, sí trato de hacer una comedia que hable más de mí y que se burle más de mí y que... Claro. Y que un poco muestre un poco como ese otro lado que no tiene nada que ver con esta mujer superada que da entrevistas, sino con toda mi vulnerabilidad, con todo lo que yo puedo representar, o sea, el otro lado de la diva, así más allá, más arriba, más, lo más lejano, eso es lo que hago en mi comedia y es bellísimo porque subirme con mi propia voz, con mi propio pensamiento, es maravilloso. Claro, es construir tu personaje desde el lugar que quieras y entonces es un personaje que mientras más tú seas, mejor te va. Es maravilloso porque yo soy pila, como dicen acá en Colombia, yo soy ¿cómo dirían en Venezuela? Avispada. Sí, avispada, sí, yo soy pila, sí, pila. Allá también dicen pila, ¿sí? Sí, cierto. ¿Qué me pasó? Pero la gente lo que no sabe es que yo soy súper disléxica, yo soy súper... mi personaje de tonta me encanta, o sea, yo soy, pero en la vida real soy... Pero no nos puedes echar la culpa porque eres articuladísima y tienes un léxico espectacular, así que... disléxica, no sé, no, gracias, no sé igualmente, por dónde. trato y gracias a mis amigas las mises, trato. Claro. Pero, y la vida, y que uno se lee un librito de vez en cuando, trato. Henry, te amo. Es que mira, me da risa porque la gente no entiende el impacto de las mises y cómo nos hacen mejor personas y profesionales. Por supuesto, y unas trans muy queribles. Exacto. Me encanta. Entonces, pero la comedia es maravillosa y poder decir porque es que, ¿qué pasa? Que la gente a veces no entiende. Ver a otras personas utilizando temas trans, riéndose de nosotras, de nuestras experiencias, de nuestras todo, no, lejos de no ser chévere, es como... Si ellos lo pueden hacer, ¿por qué no nos podemos subir nosotras a reírnos de nosotras mismas? De acuerdo. O de ellos. Sí. Yo todavía no he pasado a ese nivel. Yo todavía sigo en el autorreferencial, yo con yo. Bien. Y espero en algún momento pues llegar a otros temas. Yo tengo como objetivo poder llegar a ser... Me encantaría poder llegar a ser una comediante que se ría de las cosas más... Que pueda encontrarle la vuelta y el chiste a las cosas más lejanas o triviales porque hasta ahora estoy empezando, entonces todo parte de mí.
Claro, ¿sabes? De lo que yo soy, de como trans, de mi vida, de como actriz, como todavía como mujer, como todo. O sea, mi de maestro me acuerdo. decía, no vayas a hablar, no te vayas a ir por lo fácil, hablar de lo trans y yo. Y de que voy a hablar de mecánica, o No, sea, aparte, cuéntame tú por dónde es fácil. O sea, ¿cómo es que lo fácil es mi historia trans, no? imagínate. Es probablemente lo más complicado y es lo que... Y te voy a decir algo, de comediante a comediante y comediante trans a comediante trans, que ya tengo rato haciendo... Cuando yo empecé a hacer stand-up, ya te dije, como hace 11 años. Ajá. Tenía como 5 o 6 años haciéndolo cuando transicioné. Y las primeras rutinas, las primeras veces que yo me subí después de la transición, eso no era comedia, eso era terapia. O sea, yo me Claro. sentaba ahí a soltar mucho dolor y así. Pero poquito a poco una le va encontrando como la forma y luego es muy maravilloso, que yo creo que es lo que a mí me atrapó de la comedia en un principio, es ver el poder político que puede tener hacer reír a alguien, hacer que alguien reflexione sobre algún tema o situación, cambiando el lente a través del cual lo está viendo. Y creo que pocas cosas como la comedia tienen la capacidad de cambiar mentalidades y hacer que la gente empatice. Entonces, cuando tú todo eso lo constelas y lo unes a estos temas que me estás contando, es maravilloso. Así que sé que lo debes estar haciendo increíble. ¿Dónde te podemos ir a ver? Si te podemos ir a ver, Bueno, que por el momento no tengo temporada, estoy trabajando más así como corporativamente, como con chévere. contrataciones privadas. Lo lamento mucho porque yo ahorita no estoy en el centro de la comedia, que es Bogotá. Entonces es un poco más difícil poder tener esa cercanía, lo hace muy difícil. Soy una comediante, lo que te decía yo, irresponsable porque yo no he tenido el proceso que tienen la mayoría de comediantes de ir a probar una rutina y probarla y probarla y probarla, sino que de repente un día se me dio la oportunidad de escribir de abrir el show de una comediante muy famosa, de Liz Pereira, Ok. en mi ciudad, porque justamente estuve con ella en el MasterChef. Y pues, ¿cómo decirle que no? O sea, imagínate Wow. cómo le decía yo que no. ¿Cómo le digo yo, no, no voy a abrir un teatro lleno, 700 No, personas? O no sea, ¿cómo pareces te el digo que no? tipo de mujer que deja pasar esas oportunidades. Yo con esta hambre de aplauso, ¿cómo le decía que no inmediatamente? Obviamente tenía mis apuntes, tenía mis ideas desarrolladas y fue sentarme a ajustar. Obviamente le pedí la supervisión a ella, por supuesto, que me dio como el toque mágico. Y bueno, y fue una experiencia maravillosa porque mi primera experiencia como comediante fue con 700 personas y público prestado. Entonces, Wow. 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 Qué rico. Sí, fue muy rico, fue muy rico. Y ahí quedé ya con la cosa, me armé mi show, tuve una temporada en un sitio muy espectacular de mi ciudad y luego pues a empezar a venderlo, ya tuve 2 temporadas. Lo que pasa es que como lo he hecho por mi cuenta ha sido muy difícil porque Sí. yo misma voy, yo me produzco, yo contrato, arreglo con el teatro, yo misma me hago la publicidad, yo misma todo. Y creo que ahí fue donde bueno, me descalabré. Pero, porque el descalabro fue solo económico. ¿Sabes? Claro. En cuanto a experiencia, no, el público que lo vio, lo disfrutó, yo lo disfruté muchísimo. Ver crecer el espectáculo también es maravilloso porque lo ves crecer con ese orgullo como la gente que tiene hijos. Eso que yo no sé. Pero, o Sí. sea, como saber que una rutina y me decir, esta rutina era esto, pero ahora se convirtió en esto, ¿no? Como se va engordando, se va poniendo más robusta. Y yo con mi formación de actriz, con mi proceso, porque también he hecho mucho teatro, entonces soy yo no sé si a ti te pasa, soy muy quisquillosa con Por- ajustar, con limpiar, con sacarle, revise, qué hice? Limpiar, eso sobra. No, entonces yo misma me voy dirigiendo y me voy como tratando de encontrar esa métrica que nos pide tanto la stand-up y poder encontrar esa es como, a mí me encanta, también que me apasiona, me encanta Sí. porque no, sí, claro, la idea es que la gente se ría,
pero poder cada día encontrar tu propia fórmula y hacerlo bonito y que la gente que lo vea diga, ah, ¿no? Qué Sí. chévere. Y bueno, yo siempre tengo esa presión encima de tener que hacerlo bien, entonces esto es maravilloso. Es riquísimo y yo, solamente el que se ha parado frente al micrófono con sus historias, sus cuentos, solamente eso, su voz, su gestualidad frente a un público y recibir esa ola de aplausos, risas, ¡ah! Es divino, es maravilloso el stand-up, qué rico verte ahí. Ay, ojalá se nos den Ay, por allí ojalá, ojalá. vernos en una tarima o algo por Ay, el ojalá, sería estilo. fabuloso, aparte, y Sí. ojalá en Venezuela, imagínate Ay, tú. me encanta, me encanta. En mi casa eres bienvenidísima. Y aquí en México también eres bienvenida, ¿ok? En México también, ojalá, pues está un poquito más lejos, pero yo digo como que siempre he soñado porque yo no he podido llevar mi show a Venezuela y siempre he soñado porque yo sé que por todo este tema de Sheila podría funcionar muy bien, o sea, podría Qué tener un público increíble. cautivo ahí muy, muy chévere. Tendrías ese escena 8 a reventar de funciones. Va a tocar hablar con mi ex manager. Me encanta. Endri, qué rico tenerte acá. De verdad que agradecerte por haberme acompañado. Me hacía mucha ilusión. Sé que la gente va a estar muy contenta de conocerte un poquito más a fondo y desearte lo mejor. Estoy... me dejas con bonita energía. Me gustan los episodios que me dejan así. Y amistades, ustedes, gracias por habernos Oh, acompañado hasta acá. Abajo en la caja de descripción les voy a dejar toda la información de Entry para que la vayan a seguir, la vayan a apoyar. Y atentos a cuando nos está visitando en Caracas con su show de comedia o con las oportunidades con todo, que con mi todo. país te quiera brindar. Ale, Eh, déjame agradecerte, gracias por tanta calidez, gracias por el espacio, porque yo sé el esfuerzo que conlleva ese tipo de podcast y de todo, y por todas esas personas tan maravillosas que has tenido allí, por eso me parece increíble que ahora sea yo la que esté aquí charlando contigo porque has tenido personas tan maravillosas de las que me siento tan orgullosa. Algunas no conocía, otras ya había visto en el camino y de verdad que es un privilegio poder hacer parte de Transparente y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a ti y que la magia de esa vida que te acompaña sea tan mágica que nos junte en persona alguna vez. Que no se apague. Que no se apague, claro que sí. Un besote, Endri, y un besote a ustedes por habernos acompañado. Bye.